Este es el Informe Mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, abril de 2015. A continuación, es una pieza flotante de la historia y el homenaje y gratitud hacia dos líderes por preservarla se extiende a muchas personas. Veremos cómo este reluciente ejemplo de lo que es salvar un tesoro sigue navegando. A veces, el concierto de Navidad es asombroso y ameno, pero aún las celebridades que se presentan no quieren perderse ni un instante de la magia. Quiero ver lo que es. Quiero mirarlo. La belleza del suroeste de Estados Unidos se combina con otro templo recién terminado y antes de finalizar el año, el hemisferio occidental contará con otros 4. Los llevaremos a cada uno de ellos muy cerca de su dedicación. Él tiene un plato para cada gusto y ahora se enfoca en la nutrición con demostraciones. Esta vez, la clase es para los que tal vez nunca lo hayan entendido hasta que fueron llamados a servir. Primero, se invita a un apóstol a hablar en el Vaticano. La evidencia que ofrezco es personal, muy personal. En el corazón de Roma, con la participación del Papa Francisco y ante algunos de los más respetados líderes religiosos y filósofos de la actualidad, Henry B. Eyring, de la primera presidencia, resumió su mensaje sobre el matrimonio con una sencilla verdad de su vida: que los 52 años que lleva casado con su esposa Kathleen y su familia de 6 hijos comenzó con la esperanza que tuvo siendo soltero cuando la conoció. Si solo pudiera estar con ella, podría llegar a ser todo lo bueno que siempre quise ser. Le dije al hombre que estaba a mi lado, ¿ve a esa joven? Daría todo para casarme con ella. Así empezó la vida familiar del presidente Eyring, y con un mensaje personal sobre el significado del matrimonio a los delegados que tenía ante él, destacó a La familia, una proclamación para el mundo pronunciada por los líderes de la Iglesia hace casi 20 años. La familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre, quienes honran sus votos matrimoniales con fidelidad. La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. El presidente Eyring llegó a Roma el 15 de noviembre para participar de esa reunión internacional junto con Ellington Perry, del Quórum de los 12 Apóstoles, y Gerald Cosé, del Obispado Presidente. Me interesaba hablar con personas de distintos países, de todos los continentes, y todas mostraron inquietud por las tendencias que se están viendo. Espero que de esto se derive un renacer religioso, que desde los púlpitos de Estados Unidos y del mundo se hable de los beneficios del matrimonio y del valor de la familia. Fue una oportunidad para ver lo que tenemos en común con los demás y lo que es la santidad de la familia. El Papa Francisco inauguró la cumbre y saludó a algunos de los líderes que estaban frente a él. El presidente Eyring y el Papa Francisco se conocieron y la imagen de su breve conversación apareció rápidamente en los medios de todo el mundo. Me siento muy optimista por la cantidad de personas que asistió y que creen que la familia es ordenada por Dios. Fue extraordinaria. Y aún si tomamos en cuenta los millones que ellas pueden alcanzar. Las intervenciones durante la cumbre fueron diversas y memorables. El matrimonio aún es lo que siempre ha sido, nuestra mejor opción para lograr la felicidad. Más adelante, en esta edición veremos más del dinámico alcance de su mensaje y sus consejos para que haya amor en el hogar. Expresamos nuestra preocupación sobre la creciente tensión y divergencia que hay entre defensores de la libertad religiosa y defensores de los derechos de los homosexuales.
Se dirigieron a ambas partes, miembros de los dos y representantes de las organizaciones auxiliares de mujeres y de los intereses de la Iglesia. El de Christofferson recibió a miembros de la prensa en el centro de conferencias el 27 de enero para hacer un anuncio importante. La finalidad era establecer un punto de equilibrio en cuanto a las leyes sobre la libertad de religión y expresión, y al mismo tiempo respetar las leyes que protegen a las personas homosexuales de la discriminación e intolerancia y a las personas religiosas de ser señaladas por apegarse a su fe. Los élderes Dallin H. Oaks y Jeffrey Holland de los 12 y la hermana Neil F. Marriott de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes presentaron varios puntos de la Iglesia. La comunidad LGBT y los legisladores pueden adoptar a fin de que haya justicia e inclusión para todos. La nación está involucrada en un debate sobre el matrimonio, la familia, conciencia individual, derechos colectivos y el lugar que ocupa la libertad religiosa en la sociedad. Estos son asuntos serios que requieren de mentes serias, embarcadas en un discurso cortés y considerado. Pedimos al gobierno local, estatal y federal que sirva a todas las personas mediante leyes que protejan los derechos religiosos fundamentales de los individuos, las familias, las iglesias y otros grupos religiosos, y al mismo tiempo protejan los derechos de los ciudadanos LGBT. Después de la conferencia de prensa, la Asamblea Legislativa de Utah anunció el proyecto que fue aprobada, la Ley 296, y cuenta con apoyo de ambas partes. Para ver toda la rueda de prensa que ofreció la Iglesia, vaya a mormonnewsroom.org. Si es cuestión de sanar Todas las cosas que ella solía decirme me vinieron a la mente. o cuestión de fe, Dios siempre me acompaña. tal vez sea cuestión de perdonar. No importa cuán difícil parezca ser, siempre hay esperanza. Pero también es cuestión del rumbo que está tomando la sociedad. ¿Cómo encontrará la religión hogares que la reciban en un mundo que cada vez la rechaza más? A pesar del declive en la afiliación religiosa, la asistencia y dedicación a la religión en Estados Unidos, existe un movimiento en marcha, el cual no se deriva de las diversas prácticas de sus seguidores, sino del mucho bien que se logra hacer en el mundo cuando personas buenas, a pesar de sus diferencias, se unen y buscan la manera de ayudar y sanar a la humanidad. ¡Qué día tan fabuloso! Sí, qué día tan fabuloso. Un ejemplo reciente es el sitio web llamado Faith Counts, donde se comparten relatos en los que la práctica de la religión, como servir al prójimo, tender la mano en son de paz y levantar al oprimido, es el común denominador. Creo que la fe en sí nos ayuda a distinguir la divinidad que llevamos dentro, a pesar de lo que practiquemos o de lo que conozcamos como religión. Todos buscamos inspiración. Faith Counts se inspira en relatos de diversas personas, sobre todo de la nueva generación conocida como milenarios, que practican su religión, entre ellas personas como Elizabeth Smart, quien fue víctima de secuestro y abuso, la atleta olímpica Missy Franklin y otros cuyos relatos llegan con fuerza al corazón, por lo que significa creer y llevar una vida religiosa independientemente a qué religión se pertenezca. Fue la fe y el conocimiento de Dios de que Él siempre me amaría, lo que me ayudó a aguantar los 9 meses siguientes y lo que me mantiene aún en el presente. Hallé una paz plena. Nunca me había sentido así. La religión no fue parte de mi niñez. La fe no es una cualidad innata, es algo que se cultiva. El sitio ofrece memes, blogs y viñetas estilo documental que se pueden compartir y que ya han visto millones de personas, y ejemplos de fe se encuentran en producción. Los grupos religiosos participantes representan a más de 100 millones de estadounidenses. El sitio Faith Counts sorprende aún a los que creen que están en el camino correcto. El crecimiento ha aumentado. Tenemos socios de distintas religiones, católicos, mormones, adventistas del séptimo día, sikhs y judíos. Nos hemos unido porque, si bien tenemos distintas creencias en lo teológico y doctrinal, todos coincidimos en el poder que tiene la fe.
La fe es mucho más que asistir a un lugar de adoración. Es servir en nuestras comunidades y tratar de que todo el mundo sea un mejor lugar. Con todo el caos y el odio que vemos en el mundo, la fe sin duda puede tener un impacto en las vidas de las personas y les puede enseñar sobre la compasión, amor, paz y la gracia. Eso es la fe. Para ver los relatos más recientes o los que habrá en el futuro, visite la página faithcounts.com. Más adelante, la película de la que tanto ha escuchado se exhibirá en nuevos cines, Su Hogar. Además, la buena palabra se comparte en lugares insólitos. La película Conozca a los Mormones se encuentra entre los 40 documentales más taquilleros de la historia. Y ahora está lista para el segundo acto. La cinta ya se ofrece en iTunes, DVD y Blu-ray, y las principales tiendas la tienen, y Netflix muy pronto. Conozca a los Mormones también tiene un hogar ya conocido, el Cine Legacy del edificio conmemorativo José Smith y en centros de visitantes de la iglesia. Además, hace poco, Conozca a los Mormones se estrenó en países como México, Nueva Zelanda, Australia y las islas del Pacífico. El 12 de marzo, en un evento que tuvo lugar en Salt Lake City, la iglesia donó a la Cruz Roja Americana la cantidad de $1.800.000 que se recaudó en taquillas de Estados Unidos. Hay 2 días religiosos festivos que todo el mundo cristiano celebra con gozo, reverencia y con un sorprendente grado de unidad. La pasada Navidad y esta temporada de Pascua han sido una oportunidad para que la Iglesia comparta su fe centrada en Cristo en lugares que muchos quizás no se lo esperaban. Comenzó en Times Square, en Nueva York, con una campaña de carteles navideños que persuadían al público a recordar que Él es la dádiva. Además, un cortometraje producido por Mormon.org tuvo más de 34 millones de visitas en 20 idiomas. En él se muestran escenas que dan paso al propósito principal, recordar el milagro del nacimiento de Jesús. Esperamos tener un amplio alcance a través de medios digitales, Internet y otros recursos en lo que no teníamos acceso antes, pero esperamos que el compartir de persona a persona sea muy personal. La sencilla fuerza del mensaje ahora vuelve a propagarse por Internet con la llegada de la Pascua, en la que se recuerda la resurrección de Cristo. Para recibir inspiración, vaya a elvive.mormon.org. El Museo de Historia de la Iglesia ha albergado la colección principal de objetos que hablan de nuestros inicios del fundador y profeta José Smith y de nuestros miembros desde el origen de la Iglesia a principios de la década de 1820 hasta el presente. En este lugar se cuida lo que fácilmente podría describirse como inestimable, desde las mascarillas de José y su hermano Hiram cuando les quitaron la vida en los primeros días de la Iglesia, hasta el documentado traslado pionero hacia el oeste y la construcción de los primeros templos de Utah. Para un edificio de 30 años en el que se han montado más de 100 distintas exposiciones y donde se han recibido a 7 millones de visitantes, ya es hora de que también reciba cuidado especial. A fines del año pasado, el Museo de Historia de la Iglesia cerró sus puertas por un año para ser remodelado y pasar a una nueva era de exhibiciones interactivas y representaciones históricas. Nos centraremos en la historia de la Iglesia en esta exposición, en la vida del profeta José Smith durante los años de la Restauración. La exposición en sí consta de 8 diferentes secciones, que van desde despertares religiosos en Estados Unidos hasta el período de Nabú. La nueva exposición del museo se abrirá a fines de este año. Para obtener más información, vaya a history.lds.org/museum. Para miembros de la iglesia que viven o visitan Norteamérica, la iglesia tiene varios sitios históricos aparte de Utah, en la parte central y en el noroeste de los Estados Unidos. A eso se agrega la designación especial del condado de Susquehanna en Pensilvania. Este sitio es tan inmaculado y hermoso como la arboleda sagrada y tiene un espíritu semejante. En septiembre pasado se invitó a periodistas al estudio cinematográfico de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Provo, para anunciar los planes de construir en propiedades históricas en el condado de Susquehanna, Pensilvania.
donde José Smith tradujo el Libro de Mormón y recibió el sacerdocio durante la restauración a principios del siglo XIX. Para los miembros, este sitio es tan importante como todos los demás. También se está produciendo una breve cinta con acontecimientos de esa época, la cual se podrá ver en el centro de visitantes. En esta era de la Internet, la televisión y las películas, nos hemos dado cuenta de que sobre todo los niños y las familias salen del centro de visitantes con un mejor conocimiento y recuerdan lo que ven en una película o en una exhibición de multimedia. La renovación continúa en propiedades históricas de Oakland, Pensilvania, como una réplica de la cabaña en la que vivieron José y Emma en los primeros días de la iglesia. Se espera terminar las obras que se realizan en Susquehanna hacia fines de este año. Enseguida, les mostraremos cómo la historia familiar está despertando el interés de los jóvenes, en vista y recordada por millones, atendida por una relativa minoría, pero su feliz labor es gratificante. Prepárese para ver una forma animada de vivir la historia familiar. El 11 de febrero, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días inauguró el Centro de Descubrimiento de Family Search en el edificio de José Smith, con exhibiciones interactivas y actividades prácticas. Fuimos a la pizarra y tratamos de crear una experiencia de descubrimiento para los jóvenes y toda la familia, a fin de que se sientan cómodos y experimenten con su historia familiar. Con un iPad en la mano, los visitantes pasan por varias estaciones para averiguar sobre sí mismos y su familia, ver cómo era la vida en el pasado y hasta registrar nueva información en su árbol familiar. Los recorridos interactivos son gratis. Para ver lo que el Centro de Descubrimiento ofrece, visite familysearch.org/Discovery Center. Genealogía. ¿La estamos haciendo? Todos la están haciendo, solo hay que hacer clic. Tamo Smith, autora de blog y entusiasta de historia familiar, está aprovechando el momento. Nunca ha sido tan fácil el acceso a la genealogía. El interés sigue en aumento. Más de 21,000 personas de Estados Unidos y del mundo se reunieron en febrero en Salt Lake City para asistir a Roots Tech, la conferencia de historia familiar más grande del mundo ofrecida por Family Search. El mayor avance con la historia familiar se ha hecho con los jóvenes, ya que ellos manejan bien la tecnología que se usa para todo hoy en día. En su quinto año consecutivo, las cifras indican un incremento de 13,000 personas a Roots Tech. Vienen a ver por qué aumenta el interés por la historia familiar, desde la investigación del ADN y aplicaciones para redes sociales hasta llenar el árbol familiar y sentir el poder de las historias que expresan las características de cada familia. Ahora que la tecnología nos conecta para socializar, creo que también despierta el deseo de buscar nuevas raíces. Los miles que asistieron también escucharon oradores, entre ellos la ex primera dama Laura Bush y su hija Jenna Bush Hager, quien se desempeña como corresponsal de televisión. El autor A.J. Jacobs escribe sobre lo poco que separa personas que no se conocen, y el cantante Danny Osman asegura que la historia familiar es más eficaz si recordamos lo que nos ha sucedido y lo escribimos. Mi esposa y yo hemos determinado que para nuestros 5 hijos y los hijos de ellos, los pequeños relatos, por insignificantes o inspiradores que les parezcan, serán fuentes de fortaleza para su posteridad. En la región de Washington, D.C., Maryland y Virginia, decenas de miles de santos de los últimos días voluntarios y sus amigos se alzan las mangas para el día de servicio de cada año. Una mañana dedicada a servir a una comunidad que se lo merece. Hay docenas de relaciones de amistad que se cultivan con este esfuerzo multiestatal, desde limpiar lugares públicos hasta almacenar despensas comunitarias, y los 400 estudiantes y deportistas de la Universidad George Mason que acudieron a un centro de reuniones de la iglesia para recolectar y ofrecer alimentos a niños que no tienen lo suficiente durante el fin de semana. Estos alimentos se ponen en las mochilas de los niños los viernes por la tarde y les brindan el sustento que necesitan durante el fin de semana. Muchos niños viven en familias en las que los padres tienen 2 o 3 empleos y no están en casa los fines de semana. En su tercer año, y con un mes completo de actividades para voluntarios, el Día de Servicio de DC
cuenta con la participación de grupos religiosos con cerca de 50.000 personas de la Iglesia Luterana, Católica, Bautista y Santos de los Últimos Días desde el 11 de septiembre hasta el final del mes. La historia se recuerda con más facilidad cuando los monumentos históricos se conservan diligentemente. Al igual que los marineros que sirvieron a bordo del USS Missouri y lo cuidaban antes de su retorno a Pearl Harbor después de la guerra, misioneros que sirven en Hawái han pulido, barrido, lijado y mantenido este buque histórico por más de 10 años. No son muchos los que pueden venir a un lugar como este y prestar servicio. Es genial ver la historia y ayudar a conservarla. En honor al servicio constante que prestan la Iglesia y sus misioneros, la Asociación Memorial USS Missouri presentó una placa hecha de la madera de teca de la cubierta del Missouri al elder Daniel L. Johnson de los 70 y a Stephen R. Warner, presidente de la misión Honolulu, en representación del presidente de la Iglesia Thomas S. Monson, quien sirvió en la Marina de los Estados Unidos. Los recuerdos de valor en el servicio militar tienen lugar en la familia del presidente Stephen Warner. Mi padre fue piloto de combate en un portaaviones en la Segunda Guerra Mundial y a menudo me contaba sus experiencias. Estar en un barco de la Marina me trae recuerdos de los relatos de mi padre durante su servicio en la guerra. Me encanta venir al USS Missouri porque es como ser parte de la historia y sobre todo poder limpiar el barco para que lo disfruten las personas que vienen de distintas partes del mundo. Entonces, ¿estamos bien? Misioneros y miembros locales de la Iglesia han dedicado 27.000 horas de servicio voluntario desde hace 15 años. Desde entonces, cada miércoles viene a trabajar un grupo de misioneros. Los expertos saben que fue en el USS Missouri que se puso fin a las hostilidades con los tratados firmados a bordo de él entre los aliados y Japón. El momento que muchos han esperado por fin ha llegado. Hay muchos templos en construcción en el horizonte. Si de templos se trata, nos encanta cuando se anuncian. Para que sea el segundo templo de la iglesia en la ciudad de Provo. Y su terminación nos inspira. Quiero que venga una niña y lo haga. Esta niña. En fechas próximas y en diversos puntos del hemisferio occidental se dedicarán varios templos durante este año. Comenzamos en Latinoamérica con el Templo de Córdoba, Argentina. La primera palada del templo se dio en octubre de 2010 y será dedicado el 17 de mayo. El Templo de Córdoba está ubicado en la zona noroeste de la ciudad y será el segundo templo del país después del de Buenos Aires. En el norte, el Templo de Payson, Utah, será dedicado el 7 de junio. Este templo servirá a la creciente región de lo que fue una enorme comunidad rural al sur de Provo. De regreso en América Latina, tenemos el Templo de Trujillo, Perú, al norte de la capital de Lima. La palada inicial se dio en septiembre de 2011 y será dedicado el 21 de junio. Los miembros de la iglesia de Trujillo y de otros lugares de Perú viajan todo un día para asistir al Templo de Lima, el primer templo del país. Volviendo al norte y al corazón de Estados Unidos, el azul horizonte del creciente entorno rural de Indiana ahora tendrá un toque de oro. La estatua del ángel Moroni, bañada en oro, resulta familiar para los mormones que asisten a los templos y un logro en la construcción de templos en la parte norte central del país. El templo está en las afueras de Carmel, al norte de Indianápolis, y el programa de puertas abiertas con recorridos gratis se llevará a cabo del 17 de julio al 8 de agosto. Será dedicado el 23 de agosto. En el suroeste estadounidense, un oasis de fe alumbra el camino para la dedicación del templo número 144 de la iglesia en Phoenix, Arizona.
El domingo 16 de noviembre, los presidentes Thomas S. Monson y Dieter F. Uchtdorf de la primera presidencia, los célebres Dallin H. Oaks de los 12 y Kent F. Richards de los 70, junto con otros líderes, recibieron a familias que acudieron a presenciar la ceremonia de la piedra angular que simboliza la terminación de un templo. Nos recuerda que El Salvador es la principal piedra angular de nuestra iglesia. Recordamos que El Salvador es el propósito y el motivo por el cual erigimos templos. ¿Van a servir en una misión, muchachos? Sí. Sí, creo que sí. ¿Cómo te llamas? ¿Y tú? ¿Y este niño cómo se llama? Mi nombre es Tom. Después de la ceremonia, el presidente Monson volvió al interior del templo para llevar a cabo la primera de 3 sesiones dedicatorias, las cuales muchos presenciaron en persona y por transmisión vía satélite. Como se imaginarán, la terminación y dedicación del templo vienen con un gozo que no se puede medir. Siempre es algo especial, sobre todo para la juventud de la iglesia, y en este caso se ofreció una presentación de música y baile llamada Sé una luz. Son 4.300 jóvenes. Ustedes irradian bondad. El presidente Monson observaba e hizo su característica señal del pulgar a los participantes, quienes apenas creían lo que sucedía. Presentarse ante el profeta es la sensación más increíble que una persona puede tener. Es espectacular que él vea todo el esfuerzo que se ha puesto para hacer la presentación. No era preocupante saber que nos estaba viendo, más bien fue de consuelo. Si esta imagen le hace pensar que se trata de una toma aérea a poca altura, entonces vamos por buen rumbo. El templo de Washington, D.C. tiene un gemelo en miniatura, un modelo con detalles que se exhibe en el centro de visitantes. El modelo no tiene la pared del lado este ni el anexo adyacente a fin de revelar su interior. El 10 de enero, fecha en que se develó, Henry B. Eyring, de la primera presidencia, acudió a ver el resultado, a recibir a invitados especiales, entre ellos representantes de diversas religiones, y a explicar el propósito de los templos en la vida de los santos. Este modelo es extraordinario, en el sentido de que transmite la belleza y el sentimiento de reverencia para hablar del plan de salvación de una forma que sin el modelo no se podría. Los que acudan al centro de visitantes verán una réplica del interior del templo, el salón celestial, la pila bautismal, la sala de sellamientos y otras partes del templo de Washington, D.C. Esto permite que los visitantes sepan qué hay en el interior del edificio, dedicado en 1974. Esta es la casa del Señor. Y si pueden venir no solo a ver el modelo, sino también las demás exhibiciones y el templo, el cual por sí mismo es un mensaje. Más adelante, muchos abogan por la libertad religiosa, pero pocos lo hacen como un apóstol que se dirige a la siguiente generación. Siempre dispuestos a ayudar a que los miembros de la Iglesia mantengan el contacto con los líderes, la primera presidencia llega a los miembros donde quiera que se encuentren con un boletín informativo. La correspondencia electrónica se enviará mensualmente a las direcciones de millones de personas de todo el mundo en 10 idiomas. El boletín tuvo su primera prueba en diciembre con el mensaje del devocional de Navidad de la primera presidencia. Los siguientes serán de temas de carácter espiritual y temporal. El boletín se enviará al correo electrónico que figure en la cuenta LDS de los miembros. Para abrir una cuenta, vaya a ldsaccount.lds.org. El elder Jeffrey R. Holland recibió una calurosa bienvenida en la Universidad Chapman, donde habló el 26 de febrero, lo que marcó el 10º aniversario del Centro Fish Interfaith, un empeño estudiantil del que fue parte hace 10 años. Instó a la audiencia interreligiosa a defenderse de las fuerzas que les impidan expresar sus opiniones de fe.
A fin de contrarrestar esas tendencias, cada ciudadano debe hacer valer sus derechos constitucionales, de ejercer sus creencias y de expresar su opinión sobre asuntos no solo en la privacidad del hogar o en la iglesia, sino también públicamente, en las urnas y en los tribunales. Cuando el tiempo vuela, hay quienes lo describen como un minuto neoyorquino. Fue hace 50 años que la iglesia repentinamente se encontró con una inusual y fugaz oportunidad de armar un pabellón y exponer sus creencias ante 5 millones de visitantes en la Feria Mundial de Nueva York en 1964. La iglesia se tuvo que movilizar para ser parte del momento neoyorquino, cuando se centraba la atención en Nueva York. La conmemoración del aniversario del evento fue el pasado octubre en esa ciudad. Elton Perry de los 12 Apóstoles recordó esos días de apremio. Salía de trabajar, tomaba el metro para ir a la feria y estaba allí hasta las 10 de la noche. Luego volvía a tomar el metro para agarrar el Central de Nueva York hacia casa y a la mañana siguiente me levantaba para ir a trabajar. Lo malo era que me dormía e iba a parar a White Plains, donde tenía que esperar media hora para tomar el tren de regreso a casa. En ese entonces, el Elder Perry vivía y servía en la iglesia en Scarsdale, Nueva York, y ayudaba conforme el tiempo se lo permitía para coordinar el mensaje y la exhibición de la iglesia y la presentación de la película El hombre en su búsqueda de la felicidad, una importante cinta que explica las creencias de la iglesia. ¿De dónde vengo? Más de 5 millones de personas visitaron el pabellón mormón durante la feria, lo cual animó a muchas a unirse a la iglesia. El Elder Perry tuvo la oportunidad de reunirse con algunas de ellas durante el 50 aniversario en Nueva York. Asuntos humanitarios y familiares llevaron a líderes de la Iglesia a América Latina. Las hermanas Burton, presidenta general de la Sociedad de Socorro, y la hermana Marriott de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, se reunieron con la primera dama de Uruguay, la señora María Auxiliadora Delgado de Vázquez, y con muchas otras en Argentina, Paraguay y Chile. El recorrido de 10 días a mediados de febrero se centró en el bienestar de los niños y las familias. Es más fácil saber a dónde vamos si entendemos de dónde venimos. El primer ministro británico David Cameron ahora cuenta con esa ventaja después de que recibió su historia familiar, la cual abarca más de 6 generaciones. Esos documentos fueron preparados por líderes locales de la Iglesia en el Reino Unido durante una sesión del Parlamento británico el 4 de febrero. La educación superior pronto tendrá un nuevo líder, y BYU Idaho pronto tendrá un nuevo rector. Clark G. Gilbert, director ejecutivo de Deseret News y Deseret Digital Media, será rector de BYU Idaho. Sustituirá a Kim Babe Clark, quien ha desempeñado el cargo durante 10 años. El Elder Russell M. Nelson hizo el anuncio a la institución que es propiedad de la iglesia. Gilbert tomará las riendas este abril y el juramento para el cargo a fines del año. Con el nombramiento, Clark G. Gilbert será el rector número 16 de BYU Idaho. El Centro de Capacitación Misional de Provo, Utah, será renovado a mediados de año. Se construirán nuevos edificios con aulas y áreas de capacitación. En 2 años, el CCM de Provo dará cabida a 700 misioneros más. Habrá estacionamiento subterráneo, jardines y los edificios tendrán más ventanales, luz natural y espacios abiertos. La iglesia opera 15 centros de capacitación misional en el mundo. Es allí donde los misioneros aprenden los puntos más importantes del evangelio restaurado, del idioma y de la cultura de los países en los que servirán. Al volver, el deleite de los niños de todas partes ilumina la Navidad y los niños de Sudáfrica tienen algo que contarle al resto del mundo. ¿Cómo serían las festividades sin los personajes a los que queremos y que nos ayudan a contar el relato de la Navidad? Cuesta imaginarlo. Costó no reírse en el último concierto de Navidad con el coro del tabernáculo y la orquesta de la manzana del templo. Don't worry that it's not good enough.
for anyone else to hear. No solo con la estrella de Broadway Santino Fontana, sino con los incomparables personajes de Plaza Sésamo que también participaron. Enrique, Beto, ¿está allí? Oh, claro que sí, Archibaldo. Y tenemos todo listo para la gran entrada de Fontino Santana. Enrique, se llama Santino Fontana. Oh, claro, Beto, eso dije. Santana Bobana. Santino Fontana. ¿Banana Banana? Enrique. Y trajeron a sus amigos de todos tamaños para montar el espectáculo tradicional que acerca más que nunca a los niños del público y hasta hizo que saliera el niño que hay en Santino Fontana. Es como un sueño estar en escena con ellos, hablarles y que reaccionen conmigo, porque quiero ver el programa, realmente quiero verlo. Let the whole world know it. Everyone who likes giving gifts say I. En Plaza Sésamo nos enorgullecen nuestros requisitos en cuanto a excelencia, y el trabajar con otra organización cuyos requisitos son incluso más altos ha sido un gozo y privilegio. Bienvenidos y feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Hemos soñado con poder invitar al maravilloso taller de Plaza Sésamo. Y tras muchos años de soñar, el poder hacerlo es un sueño hecho realidad para nosotros. Hay pocas imágenes que inspiren más esperanza que ver y escuchar el canto de los niños. Todo pasó en Pretoria, Sudáfrica, donde cerca de 100 niños miembros de la iglesia encabezaron un desfile de 10,000 participantes y cantaron en homenaje y memoria de Nelson Mandela, el fallecido líder de esa nación y célebre defensor de los derechos humanos. Entonando canciones como Oh, está todo bien, se dirigieron hacia la estatua de Mandela de la capital del país. Los niños de la primaria luego subieron al escenario para cantar Hazme andar en la luz y otras canciones de la iglesia, mientras sujetaban imágenes de Cristo y banderas de su país. La caminata en memoria de Mandela marca el primer aniversario de su muerte y pone de manifiesto el impacto del liderazgo y del movimiento para dar fin a la segregación y la opresión. Más adelante, su destreza en la cocina lo ha llevado por todo el mundo. Ahora que se ha establecido, tiene algo que desea enviar con los misioneros antes de que salgan al campo. Además, los matrimonios tienen nuevos consejeros unidos con un mensaje unificado en la segunda parte de la Cumbre del Vaticano. ¿Qué tal la costilla? ¡Genial! Pase por este lugar cuando tenga hambre y descubra una fabulosa y refinada cocina internacional. Tenemos la tecnología para hacerle costilla y salmón. Prepárese para tratar con un chef que no tiene problema para hablar con los clientes y recomendarles el especial del día. Eso pasa cuando uno no obedece. Mientras aviva el fuego en la cocina. La comida no se hermana. Todo en esta vida comienza con una comida. Nacido en Vietnam, de madre budista y criado por el padrastro católico, Hy Fitzgerald es un ejemplo de la mezcla entre Oriente y Occidente. Su nombre se pronuncia igual que el hola en inglés. Hi, ¿tienes una mesa para dos? Claro que sí. Hago la parte que se me ha conferido. Desde su infancia, el cariño que siente por el mar y los ambientes naturales influenciaron la forma en que lleva su restaurante. El fuerte sentido de la comunidad que tuvo en su pueblo natal lo atrajo a ser miembro de la iglesia en los Estados Unidos. Pasé mucho tiempo con los misioneros y después de unirme a la iglesia quise ver si podía ayudarles. Toda su joven familia ayuda en el restaurante bajo la dirección de Hy. Hoy su nuevo proyecto es el de ofrecer clases de cocina a futuros misioneros, a hermanas y élderes que estén listos para servir, pero no tanto para cocinar.
Se les olvida porque andan ocupados. Hacen planes para visitar personas, pero no para comer hasta que sienten hambre. Un chef de formación clásica con asombroso conocimiento de las especies aromáticas, las proteínas necesarias y la nutrición compleja. ¿Ves cómo se hace? En su clase de cocina para misioneros lo simplifica todo. Quiero que tengan una cacerola en la que puedan hacer todo. Desde sopas, salsas, lasaña, hamburguesas, cualquier cosa. Hay algo más después de dar a los misioneros la energía para el trabajo. En cualquier parte del mundo donde vayan, hay una verdad universal. La gente quiere compartir comida. Al aprender de los nativos, se entabla amistad con ellos. Uno se siente cómodo con la cultura donde quiera. Se identifica con las personas y ellas con uno. Y así se puede compartir el Evangelio. Es un proceso y Hai asegura que responderá preguntas que tengan los misioneros que capacite una vez que se encuentren en el campo. Hasta entonces, Hai y su familia seguirán cocinando con una sonrisa. ¿Qué te dicen? Que no lo haga. No lo hagas si tienes temor. En definitiva, no te comprometas. En la actualidad, el tema del matrimonio da mucho de qué hablar. Me casé con él porque lo quiero. Es solo cuestión de cuándo. ¿Qué día? En la cumbre del Vaticano, a solo unos pasos de las personas con las que hablamos, algunos de los partidarios del matrimonio en el mundo religioso y académico se han reunido con el fin de recordarnos a todos cuán importante es el matrimonio, en un momento en el que los cambios sociales parecen poner en tela de juicio su significado y propósito. Hemos aprendido que el avance de la sociedad depende de una cultura de matrimonios sanos y prósperos. La familia es irreemplazable. Como decíamos al principio de esta edición, Henry B. Eyring de la primera presidencia dio un poderoso mensaje con tintes personales en la cumbre sobre la naturaleza del matrimonio y la familia. Sus palabras recibieron el apoyo de muchos que están listos para defender el matrimonio tradicional como vínculo crucial entre el hombre y la mujer, no solo en su forma espiritual, sino en bien de las comunidades de todo el mundo. Enviamos un mensaje a los jóvenes y a aquellos a los que les preocupan los pobres y los desamparados, que la familia es una fuente de sanación, de justicia y la fuente del futuro. El matrimonio es esencial para el beneficio de los hijos y el matrimonio es entre iguales. No se les enseña en las escuelas, los medios de comunicación no lo transmiten. En realidad son los grupos religiosos, por extraño que parezca, los que son los expertos y defensores del matrimonio. Hay personas que creen en la belleza del matrimonio, en el poder de la familia y en la vida. En esta conferencia adquirimos el testimonio sobre la abundancia que ofrece y cómo el amor crece con el tiempo. Sé que veremos más de eso y vale la pena. Realmente vale la pena. La cumbre del Vaticano, con la bendición y participación del Papa Francisco, reunió a cerca de 300 invitados y oradores especiales, y en ella se mostraron varios documentales centrados en el mensaje interreligioso global, lo cual llenó de esperanza al presidente Eyring y a otras personas. Las familias pueden ser eternas. Me quedo con ese optimismo. Es un deseo universal en todos los continentes. El deseo de perpetuar a la familia de alguna manera. No creo que mucha gente crea que sea posible, pero nosotros sí. Estamos aquí en el Vaticano, en Roma, unidos como religiones, expresando nuestros puntos de vista y afirmando que creemos que el amor y el matrimonio tiene un lugar en el siglo XXI y que podemos reparar lo que otros dañan. El matrimonio es el cimiento en lo que todo lo demás descansa. Si construimos una casa sin un cimiento firme, tal vez luzca linda por un tiempo, pero tarde o temprano los vientos soplarán y las paredes se vendrán abajo. Es mejor tener cimientos para que cuando se desaten las tormentas, la casa pueda soportarlas. Así culmina el Informe Mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de abril de 2015. Para ver el Informe Mundial, visite mormonnewsroom.org.